¿Me tomáis el pelo? Pero ¿cómo se puede ser tan...? Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en donde te voy a enseñar los secretos del electromagnetismo y el principio de inducción electromagnética. Un principio que es muy simple de entender si lo explicas correctamente. La inducción electromagnética es un fenómeno físico mediante el cual, gracias a una variación del flujo magnético sobre un conductor, se genera una corriente eléctrica sobre dicho conductor. Dicho de otra manera, para que generemos sobre una bobina conductora una corriente eléctrica, necesitamos que un campo magnético varíe en torno a dicha bobina, pero con una serie de pautas. Para que exista inducción electromagnética, el flujo magnético debe de ser cortado perpendicularmente según la posición del conductor. Es decir que, si en un campo magnético inserto un conductor perpendicularmente, sobre el conductor se generará una tensión máxima. Si varío el ángulo de corte del campo magnético, la inducción será menor. Si el conductor se pone en paralelo con el flujo magnético, la inducción será nula, tanto igual que si no existiera barrido del flujo magnético. En el vídeo que estoy analizando, el creador de contenido MStick usa dos altavoces como bobinas inductoras a modo de estartor inductivo. Por el tamaño de los altavoces parece que son de alta impedancia y de mala calidad, cabe destacar, como los que te puedes encontrar en ciertos televisores antiguos. Pega los altavoces en un soporte en una configuración de oposición, es decir, que sus bobinas enfrentadas magnéticamente. Vamos a hablar sobre los altavoces. Un altavoz es un dispositivo electromecánico que transforma la energía eléctrica de una señal de audio en un movimiento mecánico. Su funcionamiento es inverso a la inducción, según la ley de Oester, según la cual cuando en un conductor circula corriente eléctrica genera un campo magnético. Si esa corriente es alterna como la de audio, el campo magnético generado por la bobina del altavoz es alterna. Dicho campo magnético alterno choca con el campo magnético fijo del altavoz y produce una serie de atracciones y repulsiones según la frecuencia e intensidad de la señal, reproduciendo la señal eléctrica en forma de ondas mecánicas sonoras. A continuación, nuestro amigo MCT va a utilizar un motor de corriente continua de 12 voltios como elemento rotor. En el eje superior ha puesto un imán para que dé vueltas sobre el eje del motor, de forma que el campo magnético del imán gire rápidamente, y ese motor lo interpone entre los dos altavoces, con lo que la repulsión que genera entre los tres imanes permanentes es constante. A continuación, pega una supuesta pila de alimentación que alimentará el motor de corriente continua y junto a la pila un interruptor para alimentar dicho motor. Ya para terminar, suelda en serie los terminales de los altavoces y deja los otros dos extremos libres para poner una bombilla LED de 220 voltios. Y empieza la magia pulsando el interruptor de encendido y la luz se hizo. Como yo tenía mis dudas sobre dicho proyecto, decidí montarlo personalmente, tal cual me ha indicado en sus pasos MCTech. Tengo dos altavoces de alta impedancia, cuyos terminales se unen por un extremo y por el otro se conecta un voltímetro en alterna como carga. Además, el motor eléctrico lo monto en una estructura de juguete que tenía previamente y que contendré los altavoces a manos para el experimento. Vale, a ver, voy a desmontar esto. He intentado reproducir el circuito. Un momento. Esto se me queda pegado. Vale. Tenía la escala de voltímetro, como puedes ver, a 2 voltios en alterna. Aquí tengo una pila de 3,7 voltios de litio y los dos altavoces. Como puedes ver, he conectado los altavoces en serie y los extremos los dejé para
para conectar la carga, que en este caso era el voltímetro. Y como motor he utilizado un motor de un juguete magnético en cuyo eje he insertado 3 imanes potentes. Es el mismo principio que en el vídeo y como has podido ver no ha generado más de 17 milivoltios. Voy a probar otra vez sujetándolo mejor. Esto está conectado, esto está sujetado, el voltímetro conectado, alimenta. No superan los 20 milivoltios en ningún caso. Voy a repasar el vídeo a ver si es que se me ha olvidado o se me ha pasado algo. A ver, aquí conecta el motor y conecta ahí al uy, ¿qué es esto que he visto? Vamos a ver. Resulta que cuando va a conectar el cable de la bombilla al terminal del altavoz, esta no se enciende durante un pequeño instante, a pesar de que ha tocado el cable el terminal. Eso es muy extraño, ¿no? Vamos a volver a verlo más despacio y más de cerca. Sí, lo ha vuelto a hacer. Esto funciona a voluntad de alguien, no de las leyes físicas de la inducción electromagnética. Pero es que hay un momento incluso en el que se desconecta el cable para enrollarlo mejor y la bombilla sigue encendida. Pero ¿en qué universo unas confrontaciones de varios imanes producen energía eléctrica? Sí es verdad que pueden producir un par motor, un movimiento, repulsión o atracción, pero generar energía eléctrica continua y constante, desde luego no. Puedan producir una fuerza contraelectromotriz, que nada tiene que ver con una fuerza electromotriz producida por inducción electromagnética. Y sí, es verdad que con un altavoz se puede generar corriente eléctrica por el mismo principio de inducción electromagnética. Si presionas el cono a una presión y lo sueltas y continúas haciéndolo, estarás generando energía eléctrica con un altavoz. AC probando altavoz como micrófono. AC. Pero la corriente generada apenas es lo suficientemente elevada como para que se encienda ni siquiera un diodo LED con un altavoz pequeño. Sí es verdad que existen patentes de altavoces generadores de energía eléctrica a la par que reproducen una música, pero esos altavoces son especiales y no están disponibles para aparatos de consumo en general, por lo que dudo mucho que los altavoces de este vídeo sean de este tipo.